Muy buenos días, bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena Hernández, gerente del Club Cámara Madrid. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a una sesión organizada por este club junto a nuestro socio corporativo HIA. Desde el club queremos animaros a aquellos que aún no sois socios a que nos preguntéis y os suméis a este club. Os ayudaremos a conseguir una posición más destacada y acercar vuestros servicios a vuestros potenciales clientes. Recordaros que esta sesión va a ser grabada y se subirá a nuestro canal de YouTube. Os haremos llegar el enlace para que podáis consultarla o compartirla. Las dudas que os surjan podéis enviarlas a través del chat. Daniel Atienza, socio director comercial de HIA, se encargará de moderar el turno de preguntas para resolver las dudas al final de la intervención. Bien, todos sabemos que un elevadísimo número de ideas innovadoras planteadas en las empresas lamentablemente se quedan en las fases iniciales y no consiguen llegar al mercado. Contamos hoy con un experto equipo de la firma HIA, especialmente orientado a maximizar el retorno y los esfuerzos alrededor de la tecnología. Ellos nos mostrarán a través de una innovadora metodología cómo optimizar en los proyectos tecnológicos las posibilidades de éxito y mejorar su rentabilidad, dando respuesta a todos los elementos críticos. Tenemos el placer de contar hoy con Daniel Atienza. Daniel es socio director comercial de HIA. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales con una larga trayectoria en la dirección de equipos especializados en el análisis y gestión de empresas, en la financiación de actividades y proyectos de I+D+I. Vicente Ciurana, socio director de operaciones HIA, es licenciado en Ingeniería Industrial y cuenta con una dilatada experiencia en la gestión, coordinación y planificación estratégica de equipos especialistas en incentivos de la I+D+I. En la actualidad está volcado en las convocatorias de ayudas nacionales para el fomento de la competitividad empresarial e incentivos fiscales. Luis González es socio director de Fiscalía de Intangibles de HIA IDI. Es abogado especializado en Fiscalía de Activos Intangibles con más de 20 años de ejercicio profesional. Cuenta con amplio conocimiento en materia de creación, reconocimiento y explotación de la tecnología en los procesos empresariales y sus connotaciones legales y tributarias. Gracias a HIA por esta gran iniciativa. Gracias a los tres, Luis, Vicente y Daniel. Adelante cuando quieras. Muchísimas gracias a todos por estar en esta, bueno, vosotros ante todo por permitirnos participar en este webinar. Y bueno, a los compañeros que aquí nos acompañan y sobre todo a los participantes que nos estéis escuchando. Nos gustaría, como bien has anticipado tú, comenzar la webinar haciendo una reflexión, ¿no? Y es que, y es un dato estadístico, el 73% de las ideas innovadoras que se llevan a cabo o que se tienen en empresas ya constituidas, no estamos hablando de startups ni de emprendedores, sino en empresas constituidas y con trayectoria, no llega a mercado. Es un dato que a nuestro entender es preocupante. Y es preocupante sobre todo porque son ideas que quedan en el tintero y sin embargo son ideas que hubieran podido dar un buen resultado en el mercado. La cuestión es por qué ocurre esto. Y en nuestro entender es porque la mayoría de las ocasiones no nos hacemos las preguntas adecuadas antes de sacar adelante una idea. Preguntas como, ¿estamos planificando nuestros proyectos de I+D realmente orientándolos al mercado? ¿Somos capaces de reconocer el valor de nuestra tecnología? Y bueno, pues dentro de HIA nos hemos hecho estas preguntas junto con y otras más. Y bueno, creo que por lo menos vamos a intentar daros las respuestas adecuadas. Ante todo, es importante que nos planteemos si las empresas españolas estamos preparadas para afrontar los retos del futuro. No sé tú, Luis, ¿qué opinas? Bueno, pues la verdad es que en relación con esta cuestión, lo que nosotros proponemos es ayudar a generar compañías que sean rentables en el futuro, ¿vale? Básicamente, no todas las ideas son buenas y esto es una razón estupenda para no llegar al mercado. Pero hay muchas ideas que sí que lo son y que fallan por cuestiones que tienen que ver con el proceso, la planificación, la estructura, la atención. Y esto es algo clave. Me gustaría hacer una pequeña mención previa a cuál es el concepto de tecnología, porque nosotros hemos llamado a esto EXIT, que básicamente es explotación de intangibles tecnológicos,
Y como hablamos de tecnología, parece que queramos mandar un cohete a la luna y no es así. O sea, tecnología es cualquier aplicación práctica del conocimiento científico, y conocimiento científico hay en absolutamente todas las áreas de la actividad humana. Entonces, debemos de centrarnos en el hecho de que tenemos tecnología cuando somos diferenciales en algo con respecto a nuestra competencia. Y esto es muy importante, pararnos a analizarlo y pensar qué es. Porque todas las empresas que tienen algún nivel de éxito o que esperan tenerlo tienen que tener este elemento diferenciador, y hace falta reconocerlo, identificarlo y ponerlo en valor. Además, puede ser importante, ¿no? Dicen, considerar factores como el contexto actual, quizás. Efectivamente, más que nada el contexto actual y un poco al hilo de lo que es el título de esta diapositiva, ¿no? Creando estas compañías del futuro, ¿no? Las grandes compañías del futuro. Tengamos en cuenta que actualmente estamos en una situación muy competitiva, ¿no? En una pandemia, un entorno de mercado pues que nos exige el máximo de nosotros, ¿no? Y ahora es sobre todo el generar empresas resilientes, ¿no? Esa palabra que está tan de moda, ¿no? Que al final es adaptarnos, ¿no? A una situación negativa tratando de sacar el máximo provecho. Por ello, en cuanto al contexto, quisiera poner la situación actual, ¿no? Un caso real, ¿no? Por ejemplo, podría ser lo que es la actual ruta de la seda, ¿no? La ruta de la seda, China ha promovido una red ferroviaria, ¿no? De unos 13.000 kilómetros, que viene del este de China, de la mayor zona productiva de este país o de este gigante, ¿no? Y lo que nos hace es poner el mayor mercado mayorista en contacto con zonas industriales o principales países de la Unión Europea, porque este tren al final pasa por Polonia, por Alemania, por Francia, y al final acaba en Madrid, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Que los chinos han hecho una gran inversión, ¿no? Pasando por 5 zonas fronterizas, adaptándose a diferentes tramos de raíl. Esto lo que nos pone en contexto es que, bueno, pues vamos a tener una demanda que va a ser muy bien cubierta por productos que a lo mejor la calidad no es tan buena como debería de ser, o por ejemplo nosotros podemos competir en esa calidad o en esa diferenciación, ¿no? Otro dato muy concreto, ¿no? Pues en plena pandemia, ¿cómo llegaban las mascarillas, ¿no? Ahora que está tan en boca las mascarillas. Pues básicamente el 35% de las mascarillas venía de China, y muchas de esas mascarillas vinieron incluso sin contrato, sin licencia de contrato público, ¿no? Entonces esto también pone en contexto que al final, ante estas situaciones, la facilidad que tienen de poner productos encima de la mesa, pues les da muchas ventajas, ¿no? Por lo tanto, creemos esas compañías del futuro, ¿no? Busquemos esa tecnología, maduremos esa tecnología, hagamos que las ideas innovadoras lleguen y tengan resultado, ¿no? Pero igual que está el tren de la China, está la ruta marítima de la seda, ¿no? Al final también tenemos toda esa infraestructura que está haciendo este gigante asiático, adquiriendo principales puertos del Mediterráneo y de otras zonas que al final les da esa seguridad, ¿no? Por todo ello, lo apropiado no debería de ser tomar una serie de actuaciones que nos permita tener una cierta diferencia y un valor diferencial para poder anticiparnos a esta necesidad del mercado. ¿Y cómo propondríais vosotros llevar a cabo esta diferenciación? A ver, hay una cuestión clara. Si hay un 70% de proyectos que se quedan por el camino, de estos habrá un porcentaje elevado que realmente sea interesante y pueda generar diferenciación. Y lo que hay que hacer es ser más eficientes en conseguir llevar al mercado ideas que sí son válidas y pueden generar competitividad. Nosotros, desde la posición que tenemos haciendo gestión de proyectos de I+D y en contacto con empresas, nos damos cuenta de que hay muchísimos proyectos muy válidos que se quedan por el camino por un problema de orientación en la planificación. Y esto tiene que ver con la metodología empresarial que tiene que ser tenida en cuenta para desarrollar los proyectos. Hay un tópico, y es que el I+D genera competitividad. Y esto es un tópico porque no necesariamente es verdad. El I+D genera competitividad o genera ruina dependiendo de si el I+D se orienta al mercado o no se orienta al mercado. Si se orienta a otros fines, realmente no está generando nada más que un conocimiento que no sirve desde el punto de vista de la generación de riqueza. Y aquí realmente hay dos enfoques en España que a nuestro juicio son perjudiciales.
El primer enfoque tiene que ver con cómo los organismos públicos que se dedican principalmente a la investigación, como puede ser universidades o centros de investigación pública, orientan su investigación. El objetivo de esa investigación es obtener un conocimiento que sirva de base a que los científicos que están participando hagan currículum. Realmente, cuando se patenta porque se cree que se tiene buenos resultados, pero hay un montón de esa tecnología que nunca jamás va a salir al mercado, porque la orientación desde el principio está pensada para otra cosa diferente de salir al mercado. Y el otro gran problema que tenemos tiene que ver con cómo ha crecido el mercado de asistencia a las empresas en el desarrollo de los incentivos al I+D, bien sea por la vía de generación de ayudas públicas o de gestión de ayudas públicas o bien por la vía de gestión de las deducciones fiscales. Parece que esto es un producto en manos de empresas que se dedican específicamente a ayudar a las compañías a obtener las deducciones fiscales o a obtener la financiación. Y esto nos lleva a un problema, y es que cuando estas empresas vienen a ofrecer al empresario la solución para obtener la ayuda o para obtener la deducción, están pensando en su producto y no están pensando en el interés del empresario. Y esto lleva a un pequeño problema. Pongámonos, por ejemplo, en un caso de un cliente nuestro, que una consultora hace unos años le viene y le plantea: queremos hacer un proyecto, sois unos expertos en fundición de metales, nuestro proyecto es generar una prótesis que genere osteoabsorción y hemos conseguido una ayuda de un proyecto europeo, 800.000 euros, os lo ponemos encima de la mesa y vamos a hacer prótesis con esto. Bien, nuestro cliente se pone a trabajar. Gasta los 800.000 euros de la subvención y patentes y mucha más investigación hasta llegar prácticamente al 1.800.000 euros de inversión completa. Saca una solución técnica absolutamente viable. Y cuando llega al mercado, intentan colocar la tecnología y se dan cuenta de que no son capaces de hacerlo. Están fuera de su nicho de mercado, están fuera del conocimiento de distribución, no han hecho un estudio previo de cuál es la competencia y las soluciones técnicas. Conclusión, han gastado la diferencia entre la subvención y lo que ellos han puesto y su patente está metida en un cajón esperando a que alguien quiera venir a verlo y la posibilidad de que esto salga es relativamente baja. Hemos tirado el dinero de la inversión, hemos tirado el dinero de la subvención y es una ayuda que no va a llegar al mercado. Esto lo tenemos que cortar. Y este producto o este proyecto, aunque tenga subvención, nunca jamás se debió de hacer. Y es quizá el criterio sobre el que tengamos que trabajar. Entonces, no podemos seguir mirando al I+D y a la planificación del I+D como miramos al éxito técnico del proyecto. Tenemos que empezar a mirar al I+D como vamos a mirar si este proyecto puede tener éxito técnico y si este proyecto puede tener éxito comercial. Y si en alguno de los dos casos decimos que es posible que no, lo mejor es no empezar el proyecto y utilizar los recursos a otros usos que sí que nos generen retorno. Pero bueno, esto es bastante pura coherencia, ¿no? ¿Por qué crees que es diferencial el proyecto? Bueno, básicamente, ¿por qué es diferencial? Pues porque lo que estamos hablando son de diferentes servicios, ¿no? Que están todos pivotando alrededor de la tecnología, ¿no? Entendiendo por tecnología, producto, proceso, servicio que puede realizar cualquier empresa, ¿no? Entonces, estos servicios, ¿no? Que al final tienen mucha interrelación entre sí mismos, porque al final lo que estamos hablando es de una novedad, ¿no? De una diferenciación, de algo que nos hace únicos, de lo que nos hace diferentes, ¿no? Entonces, esta metodología lo que trata de hacer es generar sinergias, ¿no? Esos mismos procesos de generación del conocimiento, registro del conocimiento o de búsqueda de la financiación a través de convocatorias de ayudas públicas o incluso ya sea por medios privados, ¿no? Porque al final tener un buen proyecto y saberlo vender, vestir y tenerlo bien protegido es lo que los inversores buscan, ¿no? Esa seguridad, ese recorrido y esa planificación a largo plazo, ¿no? Todo esto, verlo desde un mismo paraguas es muy interesante, ¿no? En la actualidad eso no se hace. Se hace de forma muy deslocalizada, muy desagregada, ¿no? Tenemos buenos partners que bueno, no dudamos de su valía, ¿no? Pero esos partners son muy buenos en su sector, en su área concreta, ¿no? No están viendo todo desde una perspectiva, desde un fin, ¿no? De qué quiero hacer yo, cómo quiero hacer mi modelo de negocio.
es en ese modelo de negocio donde nosotros pretendemos de poner esa visión diferencial, ¿no? Tener una visión holística, ¿no? Donde cada uno de los elementos se tiene que ver como un conjunto. Y siendo esta visión holística la que queremos plasmar con este nuevo servicio, ¿no? Es decir, veamos que todos estos mecanismos tienen muchas cosas interrelacionadas entre sí, que muchas veces se pueden aprovechar mecanismos internos. Ese reaprovechamiento es menor uso de los recursos, el personal no está contando 3 veces a diferentes partners la misma historia, pero es que además los procesos son muy similares, ¿vale? Estamos hablando siempre de una novedad, de un avance, de un salto tecnológico, de unas dificultades a cubrir, ¿no? Entonces, es esa visión bajo un mismo paraguas en las cuales creemos que se puede aportar un gran valor diferencial y real a las empresas o compañías que realmente tengan proyectos innovadores. Bueno, de todas maneras, esto del cliente en el centro es algo que yo creo que todas las empresas nos lo planteamos, ¿no? ¿Por qué consideráis realmente que esto es un hecho en el caso del producto que estáis hablando? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a un mercado, y igual me refiero a lo largo de la presentación varias veces a la posición del vendedor de libros, ¿no? Quien vende libros viene y vende su libro. Yo tengo esta cartera de libros y yo te lo quiero vender. Con lo cual, desde la posición de quien vende, la oferta es la que tiene y yo no puedo vender algo que no tengo. Y me interesa vender porque vivo esto. ¿Dónde quiero llegar con esto? Pues es que realmente, si yo no necesito un libro, ¿por qué tienes que venir este libro en particular? ¿Por qué tienes que venir tú a vendérmelo? Eso vendrás. Pero yo no puedo caer en el planteamiento de comprar. Y a veces hace falta tener los criterios para determinar cuándo debo o cuándo no debo comprarlo. Y en estos casos, en el ámbito de la I+D, a veces no tenemos claro estos criterios. Realmente, poner al cliente en el centro para nosotros es ayudar al cliente a centrarnos a centrarse en su negocio, a ayudarle a identificar la forma en la que la tecnología realmente debe de contribuir a generar valor. Podríamos decir, hombre, qué pretenciosos sois, ¿no? Venís a coger y a decirnos algo que como empresario que me dedico o que tengo una idea de la tecnología, básicamente lo tengo ya claro. Pues a veces el empresario tiene mucho conocimiento técnico, a veces le falta mucho conocimiento del mercado, a veces le falta mucho conocimiento tributario, a veces le falta... Es complicado saber de todo. Ideas mercantiles, organizativas, es complicado saber de todo. Entonces, quizá nosotros lo que pretendemos es darle al empresario esta idea global para que realmente se centre en su proyecto y lo impulse. También hay un concepto que es muy importante para nosotros y es nos tenemos que centrar en el interés del cliente. Y esto supone que tenemos que dejar de vender nuestro libro, el que a nosotros nos gustaría vender, para ofrecerle al cliente solo el libro que él quiere. Y además supone también mirar al cliente en el largo plazo. ¿Vale? Nosotros podemos no hacer negocio con un cliente hoy, pero si gracias a eso el cliente sobrevive, podremos hacer negocio con el cliente mañana. Y esto para nosotros es mucho más importante y es clave desde el punto de vista de generar riqueza a nivel país y desde el punto de vista de generar riqueza a nivel bueno, pues empresa nuestra. Queremos acompañar a los clientes a lo largo de toda su vida y no simplemente venderles un libro y no volver a entrar por su puerta, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante no vender mientras no se conozca la necesidad y la idoneidad de lo que nosotros queremos ofertarle al cliente. Y esto supone que el cliente nos tiene que dejar entrar en su casa, conocer sus proyectos, conocer su negocio, conocer su estructura empresarial, conocer muchas cosas que nos permitan hacernos una idea de lo que realmente necesita para poder asesorarle bien. Con una metodología que además ahora explicaremos a lo largo de la presentación y que realmente nos tiene que dar un aporte de valor, ¿no? Yo comparto contigo, Luis, ¿no? Esa posición de confianza, ¿no?
pero además diría un poco más, ¿no? Si estamos en un ámbito empresarial, al final lo que estamos es velando por nuestras compañías, ¿no? Donde cada uno tiene unos intereses concretos y al final, con ese punto de vista, ¿no? Retrotrayéndonos un poco al comentario anterior, estos partners nos pueden hacer pues, el mejor servicio en esa área concreta, ¿no? En un servicio donde diga, vamos a hacer la mejor protección, vamos a hacer la mejor búsqueda de esa solución de ayuda pública, financiación, de préstamos no bancarios, ¿no? Digamos, de equity, ¿no? Que se vengan a incorporar dentro de nuestro capital social. Pero si todo esto lo volvemos a poner en esa situación de cada uno vela por sus intereses, ¿no? Estos partners, que al final no tienen una visión global de lo que queremos hacer, de cómo queremos explotar una tecnología, cómo queremos generar un modelo de negocio, ¿no? O sea, vamos a licenciar, vamos a hacer royalties, voy a producir mi propio producto, mi propia tecnología. En función de eso, las decisiones muchas veces pueden tomarse bien, ¿no? Orientadas en un área, un campo en concreto, pero eso no quiere decir que sea la mejor solución de forma global para todo el recorrido del modelo que tenemos de explotación de ese negocio, ¿no? Es ahí donde realmente se está perdiendo una gran oportunidad, ¿no? Estamos viendo lo que es el coste de oportunidad de trabajar un servicio en concreto cuando no realmente qué es la apuesta, cómo tenemos que hacer el recorrido a largo plazo. Y sobre todo estamos dejando de hacer que nuestro proceso sea rentable, ¿no? Básicamente. Y por concretar, ¿cómo crees que se puede ser más eficiente en estos campos? Bueno, vamos a ver, yo aquí querría hacer una reflexión importante porque es quizá algo que en algunos casos desconozcamos, ¿no? Pero desconocemos porque el mundo que afecta al desarrollo de un proyecto basado en una tecnología tiene tantos campos de influencia que en muchos casos es imposible o es muy difícil que un empresario dedicado a su desarrollo tenga en la cabeza el 100% de todas las cosas que le pueden afectar. Con el tiempo hay determinadas empresas que son más grandes, que van formando equipos multidisciplinares, que van apoyándose y que acaban teniendo un concepto más global de todo lo que hay que mirar. Pero lo cierto es que la pyme o las empresas medianas rara vez tienen la capacidad de acceder a un conocimiento de este estilo. Os voy a poner un ejemplo. Sobre la reflexión que creo que es necesario hacer en este sentido. El I+D genera resultados técnicos. Los resultados técnicos están orientados al mercado. Este mercado hace falta estudiarlo. Hace falta ver si voy a poder acceder a él o no voy a poder acceder a él. Yo accederé al mercado dependiendo de si consigo una capacidad de control suficiente sobre la tecnología que he desarrollado. Y aquí tenemos uno de los primeros elementos críticos. No podemos mirar a la tecnología sin dejar de mirar a la propiedad industrial. Y hace falta saber de propiedad industrial para proteger esa tecnología que sale. Pero esto no es lo único, es que el proceso de I+D también genera un valor patrimonial dentro de la compañía que nosotros tenemos que saber aflorar, porque o afloramos el valor patrimonial o realmente ¿qué hacemos si no somos capaces de identificar bien y valorar nuestros intangibles cuando necesitamos, por ejemplo, financiación bancaria o financiación de un inversor o simplemente acceder a rondas de financiación, acceder a ayudas públicas? Nos encontramos con una situación donde no sabemos cómo aflorar los intangibles y sobre todo cómo darles valor patrimonial. Esto es una cuestión de carácter contable que también está basada en el I+D, pero que tiene una serie de normas de contabilidad diferenciadoras con respecto al I+D. No vale coger los proyectos de I+D y activarlos, porque esto la contabilidad tampoco nos lo deja hacer. Y luego tenemos todas las cuestiones de carácter tributario. El I+D genera utilidades tributarias, pero también la protección industrial genera utilidades tributarias. Y una utilidad tributaria como puede ser generar un negocio en base a la gestión de activos intangibles como producto, donde yo reduzca mi tributación de un 25 a un 10, puede suponer un salto de competitividad brutal con respecto a mi competencia. Y o yo soy capaz de entrelazar todos los conceptos o realmente tengo un problema de cara a me voy a quedar por el camino de muchas cosas. Entonces, es difícil conocerlo todo. Entonces, es necesario tener una visión global y una visión técnica, ¿no? Por parte del cliente. Tenemos que conocer la situación empresarial, la situación societaria,
qué problemas puede haber en relación con los socios, cuál es tu situación financiera, qué capacidad de acceso a recursos vas a tener, qué contactos puedes tener a nivel recursos de acceder a financiación, cuál es la situación técnica del proyecto en el mercado, cuál es tu situación a efectos propiedad industrial. Nuestra información tecnológica ya ha salido a través de colaboraciones, voy en consorcios, voy en otras cosas, en otro tipo de situaciones. ¿Cuál es tu situación tributaria? Bien, haciéndote las preguntas adecuadas para generar una reflexión completa sobre el proyecto, acabamos generando un mayor conocimiento y una mayor solvencia para avanzar sobre el proyecto, ¿no? Entonces, aquí realmente lo importante es trazar un plan, una planificación correcta que nos permita avanzar sobre cómo estructurar nuestra organización, cómo estructurar el desarrollo técnico, cómo desarrollar comercialmente la salida al mercado del producto, cómo generar el valor patrimonial y de qué forma utilizarlo para financiarnos, de qué forma utilizarlo en caso de que podamos hacerlo para aplicar el Patent Box, cómo vamos a regenerar la maximización del retorno. Hay veces que los empresarios dejan proyectos muy valiosos metidos en los cajones a la espera de tener recursos para poder explotarlos. Y esta tecnología en muchos casos muere en el cajón porque el empresario nunca consigue los recursos necesarios. ¿Por qué no haces negocio cediendo esta tecnología a alguien que sí tiene los recursos? O la haces parcialmente y buscas alternativas, ¿vale? Entonces, este tipo de cuestiones hace falta ponerlas en valor porque lo importante es que la riqueza que se genera o la riqueza potencial que se genera con la tecnología pueda salir y la podamos tener disponible en el mercado, porque un ingreso hoy puede ser mucho mayor que un ingreso incierto mañana. Siempre es mucho más. Bueno. Sí, yo básicamente con esto lo que también trataría de reflexionar es, aquí no es venir a pegar codazos a nadie, ¿no? Hay una gestión más eficiente, ¿no? Y esta gestión más eficiente se debe básicamente a que vamos a tratar de coordinar de forma armonizada todos los procesos, ¿no? Estos procesos al final, lo hemos dicho, tenemos una planificación y queremos que esté todo muy bien alineado y muy bien interrelacionado, ¿no? Porque al final tenemos que hablar de tecnología, de cómo se desarrolla esa tecnología, ¿no? De negocio, de cómo accedemos a un mercado, cómo lo generamos, ¿no? Todo esto al final lo que tratamos de hacer es el máximo rendimiento. Máximo rendimiento en el sentido en el que, oye, tenemos interlocutores variados, vamos a tratar de poder generar sinergias entre los diferentes mecanismos, ¿no? Estos mecanismos lo que nos van a decir es que las personas implicadas estén el menor tiempo posible, ¿no? El tiempo es el único recurso que por desgracia no podemos adquirir, ¿no? Y al final los empresarios, los emprendedores disponen de un tiempo finito, ¿no? Entonces, maximicemos ese esfuerzo, esas reuniones y saquémosle el máximo partido, ¿no? Ese es el acompañamiento más eficiente. Y volviendo a ponerle un poquito de contexto, ¿no? O sea, no tratamos de pegar un codazo a nadie, sino de planificar, de realizar esa estrategia, ¿no? Esa explotación de los intangibles tecnológicos de una forma apropiada, con mucha coherencia. ¿Y qué ventajas aporta esta metodología a los clientes? Bueno, vamos a ver, aquí hay una cuestión evidente, ¿no? Si nosotros miramos no cuál es el interés del proveedor, sino cuál es el interés del empresario que quiere sacar un proyecto tecnológico. Pues el genérico de todas las empresas. Yo como empresario quiero tener rentabilidad, quiero tener liquidez. Mi gran preocupación puede ser tener con qué pagar las nóminas a final de mes, conseguir la financiación necesaria para que el proyecto salga. Quiero tener un plan de negocio consistente que me dé vida a la compañía en el largo plazo. Quiero tener una organización y una gestión coherente y que me permita desarrollar el negocio sin andar con sobresaltos. Quiero generar unas buenas ventas. Pues este tipo de cuestiones, que son los elementos clave de la empresa, es la forma, centrarnos en cómo la tecnología puede contribuir a atender los intereses principales de la compañía, tiene que ser la orientación sobre la que nosotros estructuremos todo lo que se le puede dar a un cliente, ¿no? Entonces,
no es solo que el cliente ha de tener un plan de acción, porque todo empresario más o menos acaba haciendo su plan. Es que el plan que haga el empresario o que nosotros ayudemos a hacer al empresario cuente con el estudio de todos los elementos clave y que además estos elementos clave se estructuren de forma que podamos maximizar dentro de las posibilidades de cada compañía los retornos. Bien, entonces, es una esencia que las soluciones que se propongan maximicen la rentabilidad empresarial una vez que haya llegado al mercado. Si nosotros tenemos un proyecto I+D maravilloso, vamos a sacar unas ayudas públicas estupendas, vamos a generar financiación para el proyecto, pero si no estamos estructurando bien el negocio para que cuando esa tecnología salga al mercado, el negocio de verdad empiece con la venta, bueno, ¿quién habrá ganado? Pues realmente habremos tirado el dinero del desarrollo, en gran medida, aunque, o si no somos capaces de hacernos con un mercado como Dios manda, si esto no se estudia correctamente. Entonces, el proceso para generar la I+D, la preparación y la salida al mercado, la protección de las tecnologías, tienen que tener una forma de financiarse completa y global. Y tenemos que tener un plan financiero operativo y completo, y esto es exactamente lo contrario a esa frase de yo de momento no sé cómo voy a pagar esto, pero cuando llegue ahí ya veremos. Bueno, cuando llegue ahí igual resulta que no veo porque no encuentro la forma y esta es la muerte de mi empresa. Y desde nuestra posición, que vemos lo que les ocurre a algunos de nuestros clientes, es una situación que no nos gusta. A nosotros lo último que nos gusta es ver a una de nuestras empresas entrar en concurso de acreedores porque no han sido capaces de terminar de financiar un proyecto, porque han pedido unos proyectos, por ejemplo, subvencionados que incluyen préstamo que no van a ser capaces de devolver porque directamente no han coordinado bien el proceso de salida al mercado con el proceso de financiación. Bueno, este tipo de cosas tienen un contenido financiero, pero son esenciales dentro de la planificación. ¿Por qué voy a Cedeti, por ejemplo, a pedir un préstamo subvencionado? Sin hacer previamente una coordinación con mi plan de ventas y ver si yo ya voy a estar en el mercado y generando los retornos para ver si voy a tener la capacidad de pago o no. Pues hay muchísimas empresas que acaban en concurso por estos conceptos. Y son conceptos simples, pero deberíamos de tenerlos muy, muy presentes, y esto es un ejemplo de todo lo que hay que ver. Hay muchos otros, ¿vale? Hombre, está claro que creo que está claro la ventaja para el cliente y es una metodología que creo que aporta mucho valor. Sí me gustaría decir que, bueno, que es importante, en nuestra opinión, que los clientes se dejen aconsejar, en este caso por un equipo de expertos como podríamos ser nosotros. Y a más, nosotros trabajamos a éxito siempre, es decir, no suponemos un coste inicial para la empresa. Y sí que nos gustaría ofrecer en este punto, y ahora hablaremos un poco más en detalle de la tecnología, pero que vamos a poner de la metodología nuestra, pues ofrecer a los clientes o a los que estéis aquí participando y oyéndonos un diagnóstico. Nosotros estaríamos encantados de escuchar vuestro proyecto de manera completamente gratuita, pues analizar un poco la aplicación que puede tener la metodología para con vosotros, porque al final nuestra metodología es cierto que es compleja, pero al final es tener conocimiento de una serie de elementos interrelacionados, que nosotros lo tenemos, gracias a Dios, y, bueno, y ponerlo en marcha. Porque la metodología, ¿tú cómo la resumirías, Vicente? Bueno, básicamente la metodología son un compendio de pasos, ¿no? que al final es un poquito también aplicar el sentido común. Ese sentido común lo que nos está diciendo es que tenemos que tener ese plan que está definiendo todo el rato Luis, ¿no? Pero básicamente tenemos que plantearnos tres aspectos fundamentales, ¿no? Aquí quisiera decir, o quisiera poner de manifiesto un concepto, ¿no? que se creó a finales del siglo pasado, por los años 80, lo creó la NASA, que hablaba del TRL, ¿no? El TRL es una forma de definir, ¿no? cómo de madura está nuestra tecnología, ¿no? Eso lo definió al final la NASA, un poco para poder poner blanco sobre negro
y poder hacer ese seguimiento de grandes proyectos estratégicos, ¿no? El TRL va desde los niveles más básicos, ¿vale? de una tecnología, que es la investigación fundamental, ¿no? Hasta un grado muy cercano al mercado, ¿no? Esa escala va de 1 al 9, ¿vale? Y los 3 primeros podrían ser una investigación. ¿Cómo va pasando desde una idea conceptual a ser ya una idea basada, digamos, en ciertos principios técnicos? Después de esa idea saltamos ya un poco a cómo lo desarrollamos, ¿no? En un ambiente más laboratorio, ¿no? Haciendo esas pruebas, hasta un ambiente mucho más relevante, ¿no? Un entorno ya real, donde hacemos unas pruebas ya en casa de clientes o realmente ya estamos trasteando y validando la validez técnica de estos principios, ¿no? Eso sería ya un TRL, digamos, el 6, ¿no? Entonces hemos pasado 3, 6 y del 7 al 9 sería toda la parte que corresponde a la llegada al mercado, ¿no? Tenemos una tecnología, está validada, entonces hay que madurarla, hay que hacerla mucho más eficiente, mucho más funcional, pero ya es más novedoso, más innovación, ¿no? Hay que darle innovaciones, no hay tanta investigación o desarrollo experimental, ¿no? Pero en todos estos procesos, lo que hemos visto, ¿no? Es que en este plan tenemos que tener claramente cuál es el concepto de gasto que vamos a tener, ¿no? ¿Qué partidas presupuestarias van a entrar aquí? ¿Vale? Personal propio, recursos externos en cuanto a subcontrataciones, amortización de activos, si voy a comprar o adquirir unas licencias externas para poder desarrollar cierta tecnología, si ya parto de algún conocimiento previo, pues porque tengo esa transferencia tecnológica hecha de una universidad, etcétera, ¿no? Pero tenemos que ver dentro de esos presupuestos también qué riesgos tenemos, ¿no? O sea, qué problemáticas nos vamos a encontrar. Eso hay que analizarlo. Obviamente es algo incierto, ¿no? Es algo que no va a ser muy seguro, pero sí que tenemos que tener métodos de contención, ¿no? Y planes alternativos. Si yo sé que quiero ir por esta vía, tengo que tener alternativas en el caso de que no salga mejor, porque son proyectos de I+D, o sea, nunca va a salir como nosotros pensamos, ¿no? Pero ese proceso, si lo tenemos un poco predefinido, pensado, probablemente sea mucho más llevadero y mucho más fácil, ¿no? También esas estrategias, ¿no? O sea, hemos dicho financiación o búsqueda de cómo voy a poder llevar a cabo mi proyecto al 100%, ¿no? O sea, yo parte me lo busco con las subvenciones, pero ¿y el resto? Parte me lo van a dar un incentivos fiscales tipo exención de pagos de impuestos a sociedades o monetizar estas deducciones fiscales, pero no va a ser inmediato, va a ser algo que va a tener un año y medio, ¿no? Entonces, en todo ese mecanismo, ¿cómo ponemos, ¿no? ese hito temporal de cada uno de los procesos? Eso en la parte de la tecnología, ¿no? Pero obviamente, además de la planificación, que se puede hacer muy bien acudiendo a convocatorias públicas, tú bien lo sabes, Daniel, igual que tenemos la tecnología, lo hacemos con el negocio, ¿no? Con el BRL, que se diría. Sí, el BRL al final es la madurez empresarial del proyecto, que es importante, fundamental tenerlo en cuenta. Y bueno, pues ir dando pasos como pueden ser el análisis estratégico y de alternativa, análisis de tareas, desglose de presupuestos, mapas de riesgos, fijar los límites del proyecto y sobre todo, bueno, pues planificarnos la estrategia tanto de financiación como de alcanzar el mercado, que yo creo que es el objetivo, ¿no? Tenemos todos en todos nuestros proyectos. Sí, sí, sin duda. Y hay un concepto que, a ver, yo entiendo que prácticamente todos los que estéis escuchando esto conocéis el concepto de TRL, por supuesto. El concepto de BRL ya es menos conocido, pero básicamente es Business Readiness Level, es decir, qué tareas tengo que desarrollar yo para llegar al mercado y cómo voy a tener éxito dentro de este desarrollo. Y hay un concepto que quizás sea más novedoso del que nosotros incluimos y me gustaría no solo explicaros el concepto de IPRL, sino también explicaros cómo tenemos que ver estos 3 conceptos de cara a la elaboración de un plan. El concepto de propiedad industrial es una forma de tomar control sobre los resultados tecnológicos. Y parece que cuando hablamos de propiedad industrial estamos hablando de patentes y realmente no necesariamente. Nosotros tenemos que tomar el control patrimonial de los resultados de la investigación y el desarrollo. ¿Por qué? Pues porque teniendo control también tengo capacidad de reconocer mis intangibles dentro de mis balances. Teniendo control tengo capacidad de explotar de forma exclusiva en un determinado mercado, porque lo tengo correctamente protegido, una determinada tecnología. Y el tenerlo adecuadamente protegido no es necesariamente haberme gastado 100.000 euros en patentes. A veces es
haber tenido desde el principio de un proyecto la planificación correcta de una implantación de una metodología de secreto empresarial, por ejemplo. Hay una ley de secretos empresariales que prácticamente reconoce y le da la misma validez a la tecnología desde el punto de vista patrimonial. ¿Por qué no utilizarla? Hay muchas fórmulas de protección jurídica de los resultados de la tecnología. La cuestión es cómo enlazo esa protección jurídica con la valoración contable, con la valoración de mercado y con los procesos de explotación. Y este plan es a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de la IPRL. Es decir, cómo está de lista nuestra tecnología para afrontar una explotación en el mercado con todo el avance. Y dos cosas que hace falta plantear con respecto al método. Si nosotros hacemos un plan, y estamos hablando de protección tecnológica, o sea, de madurez tecnológica, de madurez empresarial y de protección tecnológica, digamos, control patrimonial, hay una cuestión importantísima, y es que hace falta mirar esto todo en paralelo. ¿Por qué? Porque no es primero hago un TRL y desarrollo mi tecnología para luego ver cómo llego al mercado. Es que mientras yo estoy desarrollando mi tecnología puedo estar dando pasos que me garanticen la salida al mercado. Y desde luego tengo que estar dando los pasos necesarios para proteger mi tecnología e ir patrimonializándola de alguna manera. Y esto es esencial, con lo cual nosotros deberíamos de hacer el plan del TRL, VRL y PRL completamente en paralelo. Y una cuestión esencial también es que este plan tiene que estar desglosado en tareas, tiene que estar desglosado en costes y tiene que estar desglosado en plazos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pongamos todo dentro de nuestro correspondiente diagrama de Gantt, vamos a saber con las verticales cuál es el coste que tengo que financiar durante cada parte del proyecto. Y realmente nosotros no vamos a ser capaces de sacar una tecnología al mercado si no podemos pagar el coste de cualquier elemento que sea imprescindible para salir a ese mercado. Entonces, miremos todo esto como un todo y hagamos un plan como un todo coherente. Y entonces, a partir de este momento tendremos las líneas básicas. Ojo, puede haber otras cuestiones, como puede ser cómo está de listo mi equipo humano para poder salir al mercado, porque a veces tendré que dotarme de equipos humanos también para poder salir al mercado. Podría ser otro, digamos, otro indicador sobre el que tuviésemos que trabajar. Pero estos tres son los claves que nos van a afectar desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Y luego, una cosa muy importante. Nos ponéis un comentario diciendo el problema fundamental es que, oye, nosotros hacemos un plan y luego los planes no se cumplen pues porque hay un tercero que incumple, porque me dijeron que sí iba a ser, o resulta que he tenido un contratiempo desde el punto de vista de la tecnología. Un plan que no tenga una posibilidad de contingencia. Y sobre todo un plan que con un acompañamiento adecuado, que es lo que nosotros proponemos. Debemos de trabajar sobre un plan, pero debemos de acompañar el plan en todo momento y estar pegado al cliente para que cuando el plan se tuerza seamos capaces de tener cintura y adaptarlo para no quedarnos por el camino. ¿Vale? En definitiva, yo creo que está bastante claro. Al final es plantearnos unos presupuestos y ser conscientes de la necesidad que vamos a tener en cada paso que estemos desarrollando de la tecnología. Y bueno, también tener un poco la sangre fría de decir, oye, podemos llevarlo a cabo o no, y ser muy coherentes en el sentido de que a lo mejor hay proyectos que efectivamente bueno, pues, pueden quedar fuera por precisamente esta necesidad de financiación. Es fundamental pues, dejarse acompañar y bueno, pues, que un tercero nos analice y nos ayude digamos, a analizar bien el proyecto, saber las necesidades que tenemos y cómo lo vamos a poder solventar. De ahí, de nuevo, bueno, pues ponernos a vuestra disposición en caso de que lo consideréis oportuno. Claro, básicamente es que si no encontramos una solución, casi que la mejor opción es aparcarlo hasta que tengamos la solución planteada, ¿no? Y la próxima diapositiva básicamente va a empezar un poco a poner esa metodología que se sigue, ¿no? Esos pasos
de una forma muy rápida y somera, ¿no? En cuanto a cómo vamos a tratar de llevar a cabo esta metodología dentro de cada cliente, ¿no? Independientemente de su área, de su sector. Sí, efectivamente. Bueno, básicamente lo primero que hace falta lanzar es hacer un plan rentable en la innovación empresarial. O sea, nosotros tenemos que hacer un plan de viabilidad y que este plan, aunque va a tener muchas incertidumbres, porque estamos hablando de tecnología y de innovación tecnológica, por lo menos no asumir riesgos empresariales descontrolados. Tener una hoja de ruta de me voy a encontrar con este problema, no sé si lo voy a resolver, pero por lo menos sé que lo voy a tener. Lo que no mola nada es empezar un plan que no sepamos dónde nos vayamos a encontrar escollos en los que ni siquiera hemos pensado, ¿no? Conforme lo vayamos desarrollando, vamos a tener que utilizar conscientemente los recursos, ¿no? Y seguramente no haya financiación para el plan ideal, pero entonces lo que vamos a tener que hacer es generar un plan que nos lleve, igual con renuncias a lo que nos gustaría, pero que nos lleve a una situación donde hagamos lo que podemos pagar, que siempre va a ser más que no hacer nada o que dejar el plan aparcado, ¿no? Por supuesto, tenemos que tener previstos los problemas financieros para la empresa en el medio y en el largo plazo, incluyendo toda la línea hasta llegar al mercado, ¿no? Y aquí también voy a hacer un parón con respecto a... Solo es medio minuto, ¿no? Con respecto al tema de las patentes. El mundo de las patentes tiene fama de ser un mundo caro. Y sobre todo es un mundo donde rara vez tenemos una planificación completa de cuál es el coste en el que vamos a incurrir. Es curioso porque una patente puede matar una empresa, pero también una patente puede ser el éxito empresarial completo de ese mismo negocio. ¿Y dónde está el tema? El tema está en saber cuánto me voy a gastar, en saber cuáles son mis mercados, en no gastar más de lo que necesito estrictamente y en planificar mi IP para lo que voy a poder pagar, adaptado al plan de negocio. Por supuesto, tenemos que evitar patentar lo que no sea necesario y también tenemos que generar nuestra estrategia de propiedad industrial para complementar aquello que nos gustaría patentar y no vayamos a poder hacerlo. Y además es imprescindible que el I+D esté coordinado con la estrategia de protección industrial, que sea un resultado. ¿Vale? No nos podemos imaginar la cantidad de casos que hay en los que nuestra empresa inventa lo que ya existe. Y es increíble que llegamos con la idea de, bueno, desarrollo mi plan de negocio, desarrollo mi producto, esto no existe. Y resulta que cuando queremos salir al mercado, incluso sin haber patentado las cosas, nos encontramos con que hay una patente y no todo nuestro esfuerzo innovador se va a la basura porque no podemos trabajar con ello porque ya tiene la exclusividad sobre esto una tercera empresa. Y luego es muy importante, hablamos de incentivos a la I+D, hablamos de ayudas públicas, hablamos de la posibilidad de aplicar el Patent Box, que son figuras de las que ya todo el mundo empieza a tener un cierto conocimiento. Bueno, coordinemos todo esto como incentivo con todo el plan. Porque si planificamos bien, cuando lleguemos al Patent Box, que básicamente es reducir el tipo impositivo del 25 por el negocio que genere a un 10, oye, que vamos a tener un 15% de rentabilidad extra con respecto a nuestra competencia. Y esto es la guinda del pastel, el premio por haber hecho bien las cosas desde el punto de vista de la planificación. Al final, básicamente los objetivos son no comenzar o no continuar un proyecto con alta probabilidad de fracaso, identificar esas probabilidades de fracaso o estos riesgos que pueden ser descontrolados, conservar los recursos para las opciones más apropiadas que nos dirijan al éxito, mejorar nuestra rentabilidad, decidir con coherencia y con mayor seguridad. Y esto se hace teniendo un diagnóstico de visión global, analizando las líneas de negocio correctamente, analizando los intangibles, analizando los mercados y, sobre todo, hacer el filtro de lo que nosotros llamamos exit para la planificación de todo el desarrollo del proyecto hasta la salida al mercado. Yo creo que... Bueno. Hay algunas preguntas, si quieres os la voy haciendo. Nos preguntan, ¿cómo puede afectar esto a la internalización de nuestro producto?
Bueno, a ver, esto tiene que ver mucho con cuestiones de naturaleza empresarial y tiene mucho que ver también con cuestiones de naturaleza tributaria. Bien, cuando nosotros planteamos cuál es el alcance territorial sobre el que vamos a desarrollar el negocio, pues yo creo que este producto realmente tiene expectativas de salir a nivel europeo o tiene expectativas de salir a nivel mundial. Bueno, estamos afrontando gastos que necesitan una estrategia de coste y de financiación mayor. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver proteger una tecnología para tener una exclusividad a nivel mundial, donde podemos estar haciendo inversiones grandes, por ejemplo, en patentes, o tener que generar una estrategia de creación de alianzas en distintos territorios con empresas que nos echen una mano en el desarrollo, como pueden ser pues, distribuidores, socios tecnológicos en otros territorios. Hace falta planificar la tributación internacional. Hay que ver cómo vamos a desarrollar el negocio. ¿Vamos a utilizar la tecnología como producto en sí mismo? Y por lo tanto lo que vamos a hacer es licenciar la tecnología para que se explote en destino. Vamos a fabricar nuestro producto y lo que vamos a hacer es vender un producto tecnológico. ¿Cómo vamos a estructurar todo esto? Porque la tributación de todo el conjunto, la forma en la que retorno los beneficios, la forma en la que aplico un beneficio fiscal como puede ser el Patent Box, todo esto tiene una trascendencia muy importante, ¿no? Entonces, hace falta tener esta visión global que va mucho más allá de lo que hemos hablado simplemente del plan. O sea, estamos hablando de fiscalidad internacional, de operaciones vinculadas, de otras muchas cuestiones pues, que tienen una relación, incluso temas de comercio, limitaciones a la exportación de tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones que está lanzando, ¿no, Luis? Precio de transferencia, organización de estructuras societarias, los procesos de análisis de esa fiscalidad internacional para ver cuál es el mecanismo más apropiado, ¿no? Al final volvemos a lo mismo, ¿no? Todo cuesta dinero, ¿no? Si todo cuesta dinero, lo que tenemos que decir es generemos, ¿no?, un análisis en el cual digamos sobre qué tenemos que atacar, ¿no? Porque básicamente estamos hablando de internacionalización. Internacionalización no es algo que por sí mismo sea económico. Por lo tanto, destinemos los recursos que tenemos a aquellas acciones que realmente nos aportan valor, ¿no? Y eso únicamente se hace con un análisis detallado, pero sabiendo dónde quiero ir, ¿no? Porque es muy bonito, me subo al coche y ¿dónde vamos? Donde nos lleve la vida. Bueno, pero eso en la vida es muy bonito, pero en el ámbito empresarial sabemos que no acaba muy bien, ¿no? Entonces, busquemos esa rentabilidad. Nos preguntan si podéis aportar un poco más de detalle de la metodología EXIT. Bueno, realmente yo puedo explicar muchas cosas. El tema es que tenemos un tiempo muy limitado y nos quedan básicamente 4 minutos, ¿no? Pero estamos plenamente a vuestra disposición para que contactéis con nosotros. Os van a trasladar la presentación y están nuestros contactos con nuestros correos directos, con lo cual estamos plenamente a vuestra disposición para lo que necesitéis. De todas formas, un poco ampliando lo que dice Luis, ¿no? Básicamente metodología EXIT, ¿no? Y la metodología, como estamos diciendo, explotación de intangibles tecnológicos. ¿Qué queremos hacer, ¿no? Lo primero es ver esa visión a largo plazo, ¿no? Sobre esa visión a largo plazo lo que haríamos es marcar un calendario. Dentro de ese calendario se abren, ¿no?, ¿dónde debo acudir? ¿Por qué debo acudir, ¿no? ¿Debo acudir a una fijación de precios de transferencia? ¿Debo de reestructurar mi estructura societaria, ¿no?, valga la redundancia? ¿Debo de plantear ese patente secreto industrial? Pero vamos a ponerle nombres y apellidos a cada uno de los procesos que vamos a hacer y, sobre todo, vamos a ponerlos en ese calendario, ¿no? Luis antes lo ha dicho, vamos a sumar las verticales. Cada uno de los procesos, tanto en la maduración de la tecnología como en la maduración del negocio, como en la maduración de la protección, va a tener su temporalidad y dentro de su temporalidad cada vertical va a ser ese hito, ¿no?, de qué mes, qué año, qué actuaciones vamos a hacer, ¿no? Entonces es darle un poco más de sentido, ¿no?, a cuáles van a ser nuestras actuaciones para tratar de maximizar el éxito, o sea, las probabilidades de éxito de nuestras actuaciones o inversiones empresariales, ¿no? Básicamente la metodología EXIT viene a poner esto de manifiesto, ¿no? Esa visión global con todos los servicios que actualmente se trabajan de forma desagregada para tener un máximo beneficio, rendimiento y retorno de todos los esfuerzos que realicemos. Hay una cuestión muy breve con respecto a esto. No hay dos empresas iguales y esto es muy importante. Nosotros trabajamos sobre un diagnóstico. Entramos a ver a una empresa
vemos su problemática y hay empresas con 5 líneas de negocio diferentes, con 5 problemáticas distintas. Hay empresas que solo tienen un proyecto. Hay empresas donde su problemática está exclusivamente en la financiación. El verlo todo para identificar cuáles son los problemas clave es la base de coger y decir, bueno, yo he mirado todo, pero realmente te tienes que centrar en A, B, C y D, porque esto es lo que puede acabar haciéndote, esta es la china que en el zapato, que puede acabar generándote la ampolla que te haga parar. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros tenemos desde luego una experiencia ya muy amplia en el análisis y el desarrollo de proyectos de muchos tipos, pero sobre todo en identificar cuáles son estos elementos clave que pueden, estas chinas en los zapatos, ¿vale? que son las que pueden simplificar la vida del empresario en la salida al mercado. Y es más, también es cierto que nunca hay solo un camino, una alternativa, ¿no? Entonces podemos tener un plan A, plan B, plan C, ¿no? ¿De qué dependerá, no? Pues de qué resultados y cómo queremos llegar a mercado y de qué forma queremos obtener rendimiento. Entonces, dependiendo de qué visión tengamos, el plan A o el B o el C puede ser más interesante, pero a lo mejor a mitad de camino podemos tratar de derivar a otro porque hemos visto que el mercado reacciona. Entonces, es tener iniciativa, ¿no? Es tener esa anticipación a que ante cualquier problema que nos pueda surgir vamos a tener algún mecanismo de respuesta, ¿no? Es no decir, el que te diga, oye, únicamente tenemos esta vía, probablemente te está haciendo un flaco favor, ¿no? Vías hay muchas, lo único que tenemos que decir pros y contras de seguir ese camino, ¿no? Sobre todo, bueno, tener la cercanía con el cliente, y esto es una de las cosas que plantea Alexis, para que el cliente, en cuanto le surja la duda o le surja el problema, tenga a quién descolgar el teléfono y decir, oye, me ha surgido este problema, ¿cómo lo afrontamos? ¿Vale? Esto es clave para tener una respuesta rápida y realmente a veces lo único que aportamos nosotros es organización en el pensamiento y tranquilidad a la hora de saber que estamos haciendo las cosas por lo menos bajo una línea coherente con las menores incertidumbres posibles. Y esto en el mundo empresarial tal y como es mucho. Totalmente. Pues nada, son las 10:30 y creo que hemos adaptado perfectamente al plazo. Y lo dicho, agradeceros a todos y sobre todo a vosotros la intervención y cualquier duda que pueda surgir, tenéis nuestros Muchas datos de contacto. gracias. Gracias. Lamentablemente así es, hemos agotado el tiempo. Os haremos llegar el contacto de HIA para que podáis resolver cualquier duda pendiente e incluso pedirles la presentación que han compartido muy generosamente. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en esta sesión. Muchas gracias Luis, Vicente y Daniel. Gracias de nuevo a HIA. Seguiremos trabajando desde el club para acercaros soluciones y ofreceros conocimientos enfocados siempre a mejorar vuestra competitividad. Y nada más, damos por finalizada esta interesante sesión. Gracias de nuevo y hasta pronto.